Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de primero de bachillerato el tema de fuerzas y en particular una primera aplicación de las leyes de Newton de la dinámica. Lo vamos a hacer sobre el siguiente ejemplo. En el sistema de la figura, los valores de las masas son 5 y 8 kilogramos respectivamente, siendo el ángulo alfa de 60 grados y los coeficientes de rozamiento estático y cinético 0,2 y 0,1. Determina el sentido del movimiento, la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda que une las dos masas. Empezaremos, como siempre, dibujando un diagrama de fuerzas representando todas las involucradas en el sistema. Tenemos por una parte el peso de la masa de 8 kilogramos y el de la masa de 5 kilogramos. El peso de la masa de 8 kilogramos lo vamos a descomponer en una componente paralela al plano que favorecería el movimiento y en otra perpendicular al mismo. Trazamos las paralelas para obtener el paralelogramo y dibujar así las dos componentes, la componente paralela y la componente perpendicular al plano. Asimismo, pintamos la fuerza normal que contribuirá a mantener la condición de equilibrio en esa dirección. Representamos asimismo el ángulo alfa para poder efectuar después la descomposición del peso. Analizaremos cuáles pueden ser las fuerzas motrices para identificar cuál es el sentido del movimiento. Y estas podrían ser la componente paralela al plano del peso de la masa de 8 kilos y el peso de la masa de 5 kilogramos. Calcularemos ambos valores para identificar el sentido del movimiento. Una vez sustituidos los valores, constatamos que la componente paralela al plano del cuerpo de 8 kilos que descansa sobre el mismo es mayor que el peso de la masa de 5 kilogramos. Por tanto, el sentido del movimiento será el del descenso de la masa que descansa en el plano y el ascenso de la masa que cuelga de la polea. El sistema se va a mover hacia la izquierda. Ahora ya podemos identificar, teniendo en cuenta cómo es el movimiento, cuál es el sentido de la fuerza de rozamiento, que siempre se va a oponer al movimiento y por tanto es ascendente. En estas condiciones habrá movimiento si la fuerza motriz que favorece el movimiento es mayor que la suma de todas las fuerzas resistentes que se oponen al movimiento. Por tanto, la componente paralela al plano del peso del cuerpo de 8 kilos que descansa en el plano tendrá que ser mayor que la suma de la fuerza de rozamiento estática y el peso de la masa que cuelga de la polea. La fuerza de rozamiento con la que operaremos será la estática, dado que estamos analizando si hay movimiento, si el sistema se pone en marcha desde el reposo. Calculamos el valor y así determinamos que la componente paralela al plano es mayor que la suma de las dos fuerzas resistentes. Por tanto, habrá movimiento en el sentido que hemos indicado. Apliquemos, por tanto, la segunda ley de Newton. La componente paralela que suma por ser favorable al movimiento, menos la fuerza de rozamiento cinética y menos el peso de la masa que cuelga de la polea, debe ser igual a la masa acelerada, que es la suma de las dos, multiplicada por la aceleración. Es importante observar que ahora trabajamos con la fuerza de rozamiento cinética, porque si queremos calcular la aceleración, ya admitimos que hay movimiento, y por tanto, si hay movimiento, la fuerza de rozamiento con la que operaremos será la fuerza de rozamiento cinética. Sustituimos los valores teniendo en cuenta que el coeficiente de rozamiento a utilizar es el cinético y determinamos el valor de la aceleración, 1,15 metros por segundo al cuadrado. A continuación, determinaremos la tensión. Para ello, es importante observar que la masa de 8 kilos sobre la masa de 5 que cuelga de la polea ejerce una acción de tracción. La masa de 8 kilos es la que se encarga de acelerar hacia arriba a la masa de 5. Por tanto, esa acción que hace la masa de 8 kilogramos a través de la cuerda, la vamos a realizar ahora nosotros. Cortamos la cuerda y nosotros tendremos que hacer la misma acción que antes hacía la masa de 8 kilogramos. Es decir, tirar de la masa de 5 kilogramos hacia arriba. Representemos esa tensión
y apliquemos a la masa de 5 kilogramos la segunda ley de Newton. La tensión favorece ahora el movimiento ascendente y su peso es una fuerza resistente. Actuaría contra el movimiento y por tanto restaría. Y eso sería igual a la masa de 5 kilogramos por la aceleración. La aceleración de antes, porque pretendemos hacer la misma acción nosotros ahora que hacía antes la parte de adelante del sistema para que el sistema se mueva exactamente igual que antes. Determinamos la tensión y obtenemos un valor de 54,75 newtons. Podríamos determinar la tensión en la otra parte del sistema. En lugar de la masa de 5 kilogramos, podríamos trabajar sobre la masa de 8 kilos. En este caso, tendríamos que tener en cuenta qué hace la masa de 5 kilos que cuelga de la polea con respecto a esta. Y lo que veríamos es que la masa de 5 kilos frenaría el movimiento de caída de la masa de 8 a través del plano. Por tanto, si nosotros cortamos la cuerda, ahora tendremos que realizar nosotros la acción que antes realizaba la masa que cuelga de la polea. Es decir, tendremos que frenar el movimiento de caída por el plano. La tensión será ascendente, no para llevarnos el cuerpo hacia arriba, sino para que, bajando como antes, el cuerpo se mueva con la misma aceleración, exactamente igual que antes. Aplicando ahora la segunda ley de Newton a esta parte del sistema, la componente paralela del peso sumaría, la fuerza de rozamiento cinética restaría y la tensión también restaría por ser contraria al movimiento. La masa que utilizaríamos ahora sería la masa de la parte del sistema con la que trabajamos, es decir, la que descansa sobre el plano. Determinaríamos la tensión y el valor obtenido debe ser exactamente igual que el que obtuvimos antes. Si no coincide, habremos cometido un error en uno de los dos procedimientos. Es importante destacar que para identificar si hay movimiento, trabajamos con el coeficiente estático, dado que la fuerza de rozamiento que analizamos es para que el sistema arranque y se ponga en marcha. Hablamos de la fuerza de rozamiento estática calculada mediante el coeficiente estático. Sin embargo, una vez que identificamos que hay movimiento, a la hora de calcular la aceleración, operamos con el coeficiente cinético, dado que, admitiendo que hay movimiento, este debe ser el coeficiente a utilizar para determinar la fuerza de rozamiento una vez que el sistema ya está moviéndose. Y esto es todo en la sesión de hoy. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.